Bienvenido a un recorrido por tu clase de matemáticas en línea. Una vez que se registre para recibir los materiales gratuitos del curso, no tiene que volver a Canvas. Todos los cursos se completarán aquí. Entonces, una vez registrado, iniciamos sesión aquí a la derecha y seleccione Forzar matemática basada en imágenes. Debo mencionar que el navegador preferido es Mozilla Firefox. Una vez que hagamos clic en Iniciar sesión, deberíamos ver el curso aquí a la izquierda. Nuevamente, una vez registrado, haga clic en el curso. Esto nos lleva a la página de inicio. Aviso: en la parte superior, tenemos un enlace para los anuncios. Esta es la forma principal en que me comunicaré contigo durante todo el semestre. Los anuncios contienen información importante sobre el curso, así como todas las fechas de vencimiento en rojo. También puede ver todas las fechas de vencimiento en el programa del curso aquí a la izquierda, en su calendario. Observe en el extremo izquierdo, también hay un enlace para el libro de calificaciones en línea, por lo que siempre puede verificar su calificación. Hay un enlace a los foros de discusión, así como a mensajes, donde puedes enviarme un mensaje. Si cerramos los anuncios, vemos los foros de discusión. El primero es el Math Launch, donde puedes publicar preguntas sobre tareas de las que hablaré más adelante. Y luego, debajo de Math Launch, tenemos las discusiones requeridas. Si cerramos las discusiones, vemos las carpetas del módulo que contienen todo el contenido del curso. Observe que en este curso, el módulo 1 y el módulo 9 son opcionales. Los módulos están organizados de manera muy similar a un libro de texto. Por ejemplo, si abrimos el módulo 2, observe cómo vemos que hay 7 secciones de módulos. En la parte superior hay una carpeta para notas. Puede encontrar estos útiles. Estas son notas que uso cuando enseño la clase en un salón de clases. Nuevamente, debajo de las notas están las secciones del módulo, y cada sección está organizada de la misma manera. Entonces, si hacernos clic en, digamos, sección 2.4, el primer enlace es al libro de texto para esta sección. Es un archivo PDF que se puede descargar, guardar o imprimir, según sea necesario. Luego, debajo del libro de texto, hay una tarea de video y una tarea. La asignación de video consiste en las lecciones de video, que debes ver antes de comenzar la tarea. Entonces, si hacernos clic en la asignación de video. Este tiene 4 videos para ver. Normalmente, serán de 1, 2 o 3 videos. Entonces, para obtener los puntos por verlos, simplemente mira el video. Bienvenido a la primera de varios videos este video. Para verificar que has visto el video, haz clic en este cuadro y luego haz clic en enviar para recibir los puntos. Y, estos videos varían de 5 a 10 minutos. Entonces, después de ver los videos, deberías estar listo para comenzar la tarea. Entonces, si hace clic en el enlace de tarea, observe cómo hay 16 preguntas. Dentro de las preguntas de tarea, también hay formas de obtener ayuda. La mayoría de las preguntas tienen esta opción de ayuda de video que abre un video corto para explicar un problema similar. Estos videos son diferentes de las lecciones en video. Ahora veremos cómo resolver ecuaciones lineales de 2 pasos. También tiene la opción de publicar esta pregunta en MathLaunch para obtener ayuda de otros estudiantes. Entonces, si hacernos clic en publicar esta pregunta en el foro, toma la pregunta y la publica en MathLaunch. Aquí puede hacer su pregunta. También monitorearé el MathLaunch. La tercera opción, puede elegir saltar a la respuesta. Pero si hace esto, tendrá que trabajar un problema diferente para recibir crédito. Entonces, puede ver que la respuesta fue negativa 0.25, y luego haga clic en probar una pregunta similar para recibir crédito. Recuerde, tiene intentos ilimitados de resolver los problemas de la tarea, pero si omite la pregunta 2 veces, cambiará a una versión diferente. Una vez que complete las secciones del módulo, hay una prueba de práctica opcional que sirve como una excelente guía de estudio para la prueba real, que puede ver aquí en la parte inferior. Y nuevamente, cada módulo está organizado de la misma manera, aunque puede tener un número diferente de secciones. Mirando al final del curso, observe aquí, tenemos un enlace para el programa y recursos adicionales. Observe en calculadoras. Le recomiendo este tutorial de calculadora gráfica de ti de que nunca antes ha usado una calculadora gráfica. También hay enlaces aquí abajo en la parte inferior donde podemos organizar reuniones en línea.
La última carpeta contiene información sobre la mitad de periodo y la final. Aquí es donde vas a tomar la práctica de mitad de periodo y final para prepararte. Y, aquí es donde vas a tomar el examen de mitad de periodo y final. Espero que este recorrido te haya resultado útil. Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber. Espero con interés trabajar con usted.